Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Obi-Wan Kenobi ha sido calificada como la peor cosa vinculada a Star Wars jamás hecha por parte de las personas que claramente ya se han olvidado de que Star Wars, una galaxia de aventuras, existió. Se han señalado sus incontables conveniencias, agujeros de guión, falta de continuidad con el canon de la franquicia, horrenda escritura, pésimas actuaciones, situaciones ridículas, malos efectos especiales, humor negro no intencional. One day this planet will look to you, Leia. Pero la crítica más común, virtualmente unánime, ha sido que sus personajes femeninos apestan. Bueno, en este punto al menos esa serie no desentona. Los personajes femeninos en Star Wars siempre han apestado. Un defecto persistente a lo largo de más de 6 películas, varias series de televisión, etc., y a lo largo de décadas, no puede deberse únicamente a un puñado de mediocres sin talento. Es algo que está arraigado en el núcleo de la franquicia y cuyo origen tenemos que ir a buscarlo en la película que inició todo. John Lucas dice que escribió el personaje de Luke Skywalker basándose en el viaje del héroe descrito por el psicoanalista Joseph Campbell, y que la princesa Leia está inventada para subvertir el cliché de la damisela en peligro que el autor detestaba. En otras palabras, Luke está inspirado en la literatura universal, mientras que Leia la rechaza. O dicho de otro modo, Luke es un personaje, Leia es un manifiesto. Los malos escritores ven a sus personajes como simples marionetas, definidos únicamente por sus rasgos externos, sexo, raza, grupo religioso, clase social, etc., por medio de los cuales el autor expresa su visión ideológica de la realidad. En Star Wars, siguiendo el ejemplo original de George Lucas, esta tendencia se concentró especialmente en los personajes femeninos. Así, Star Wars tiene estupendos villanos, cada uno con su propia personalidad, cada uno con una motivación distinta, cada uno es malvado a su propia manera, pero todos son interesantes. O la mayoría son interesantes. En cambio, casi todos los personajes femeninos de Star Wars se pueden clasificar en una de 4 clases de personajes aburridos. A. Copy-paste de la princesa Leia. B. Personajes femeninos inspiradores, léase con comillas de sarcasmo, creados por gente que ha leído tan pocos libros y tan malos que creen que el arquetipo de la doncella guerrera es algo innovador o revolucionario, que va a hacer que el espectador se caiga desmayado de la butaca. C. Villanas que son malas, porque su arco de personaje consiste en que son malas, porque son la villana. Personajes que recuerdan a las villanas clásicas de las películas infantiles de mediados del siglo XX, pero que desentonan por completo en una trama que en general pretende ser algo más complejo. Y D. Villanas moralmente ambiguas, que son malas, pero no tanto. O son malas, pero después se vuelven buenas, o algo así. Y estos personajes me aburren mortalmente porque ambiguo y complejo no son sinónimos. Además, que la pretensión injustificada de complejidad, esos personajes existen por una serie de prejuicios injustificados acerca de lo que el público quiere o no quiere ver. La opinión mayoritaria acerca de Cruella fue que la película en general es buena, pero que la cagaron en el tercer acto. Incluso mucha gente recomendaba en línea no ver los últimos 20 minutos de esa película. Ahora bien, Cruella es una película filmada con el expreso propósito de repetir el éxito de Joker, pero quisieron darle al personaje cierta ambigüedad moral porque pensaron que el público no iba a aceptar un final en donde la protagonista se volviera una villana pura. Aunque el público había aceptado sin problemas que Joker termine con Arthur Fleck hundiéndose por completo en el mal y en la locura y transformándose en el Joker. Pero aparentemente no lo iba a aceptar con Cruella.
Las estadísticas de venta de entradas revelan que el público masculino va a ver películas de acción o misterio, mientras que el femenino prefiere la fantasía y las aventuras. Estas tendencias son por completo independientes del sexo, raza o nacionalidad del personaje central del film. Sin embargo, hace años que la promoción de las películas se enfoca en la identificación con el grupo demográfico del personaje central, como si esto fuese lo más importante. Cuando se estrenó Alita Battle Angel en 2019, se realizó una de las encuestas más minuciosas, discriminadas por sexo y por edad que se han hecho. Una de las cosas principales que querían averiguar era cuál era el personaje favorito de la audiencia femenina. La guerrera invencible mujer, el interés amoroso masculino, la figura paterna de la heroína. Y la respuesta fue que el personaje favorito de la audiencia femenina fue el tipo de los perros. Voy a tomar a Estela, uno de los incontables personajes secundarios de las guerras clon, como un ejemplo de cómo los guionistas dejaron pasar la oportunidad de crear un personaje femenino interesante con ella. Para quienes no estén familiarizados con Star Wars en la época previa al Imperio Galáctico y la trilogía original, la galaxia estaba dividida en 3 bloques masivos: la República, la Alianza Separatista, que, como su nombre lo indica, buscaban separarse de la República no aceptó la secesión y estalló una guerra, y el Concilio de Planetas Neutrales, que, como su nombre lo indica, no están interesados en tomar partido en la guerra. Estela dirige un grupo de rebeldes pro-república que busca derrocar al gobierno de un planeta neutral y meterlo en el conflicto. Anakin quiere apoyar a la guerrilla dirigida por Estela, dándole armas y entrenamientos, pero el Consejo Jedi se opone. Finalmente acuerdan darle un apoyo menor, a modo de experimento. La rebelión triunfa y esto se convierte en un final feliz. Bien, tenemos un grupo de episodios menores entonces, que nadie considera sus favoritos, pero tampoco nadie los odia. Not great, not terrible. Son relleno. With training and resources, they could attack soft targets while the Republic continues to engage them on the battlefield. That sounds like terrorism, Anakin. Well, I think of it as an insurgency, to help realign these planets with the Republic. We can divide the Separatist forces and press them on 2 fronts. A means to an end. Fear cannot be. Stop those who spread terror. The Jedi must. Indeed. What you're suggesting would open up dangerous possibilities, and we must not train terrorists. Rebels. How we conduct war is what distinguishes us from others. Funding rebels to overthrow a legitimate government puts innocent lives at risk. We can minimize collateral damage by using arms that mainly affect droids. The least we can do is help them defend themselves. Test the tactic while we're at it. This could be a great new weapon for us. Ahora bien, ¿qué tal si, en vez de alimentarse únicamente de néctar y de ambrosía y mear agua bendita como en la serie, resultase que los métodos de Estela son en verdad sumamente cuestionables? Digamos que los Jedi habían escuchado rumores escabrosos acerca de su banda de rebeldes, pero creían que eran propagandas separatistas. Cuando entran en contacto con ellos, le ordenan a Anakin dejarlos a su suerte y regresar. No vamos a apoyar a esta banda de psicópatas. Pero Anakin desobedece y se involucra con la rebelión de Estela todavía más de lo que estaba autorizado a hacerlo. Ese hubiese sido un conflicto mucho más interesante y además hubiese sido un momento clave en el desarrollo del personaje de Anakin. En otro episodio de esa misma temporada, Anakin y Ahsoka se meten en una prisión separatista para rescatar a un grupo de prisioneros, uno de los cuales es el capitán Turchin, futuro capitán de la Estrella de la Muerte. Este le explica a Anakin por qué desprecia a los Jedis. Para sorpresa de ambos, Anakin está de acuerdo con él, en un diálogo que no por casualidad transcurre en una cloaca. Presten atención a la música de John Williams en esta escena. Haven't you learned to trust me by now? You may have earned my trust, General Skywalker, but my faith in your comrades is still lacking.
You lack faith in the Jedi. I find their tactics ineffective. The Jedi Code prevents them from going far enough to achieve victory, to do whatever it takes to win. The very reason why peacekeepers should not be leading a war. Have I offended you? No. I've also found that we sometimes fall short of victory because of our methods. Well, I see we agree on something. ¿No hubiese sido el siguiente paso lógico que en esa misma temporada lo viésemos a Anakin efectivamente haciendo todo lo que sea necesario para vencer, incluyendo ayudar a una terrorista a derrocar un gobierno legítimo? La serie sacrificó esa historia. ¿Para qué? Para tener otro clon más de la princesa Leia que añadir a la colección, con la falta que hacía. Otra cuestión que ha perjudicado mucho a los personajes femeninos en el Hollywood reciente, Star Wars simplemente no es la excepción, es la pretensión de originalidad. Miren, tenemos una mujer en una película de acción. ¡Wow! Eso seguramente no se había visto nunca. Seguramente el público se va a desmayar de la sorpresa, va a quedar con la mandíbula colgando de asombro ante lo original que somos. Y la verdad es que todo personaje femenino en el cine se corresponde con uno de 4 arquetipos o bien con una mezcla de los mismos. Tenemos a la diosa, la cual representa la perfección, es la fantasía ideal del espectador, personaje de la nobleza o literalmente una diosa, o bien mujeres de una nobleza de espíritu completamente inverosímil e irreal. La diosa no es una mujer, es una forma platónica pura. La chica de al lado es un poco el negativo de la diosa. Un fotógrafo de Vogue dijo que una estrella es alguien a quien no podés imaginarte en la cola de la panadería. Bueno, a la chica de al lado nos la podemos imaginar sin problemas en la cola de la panadería, sin perder su condición de estrella por eso. Una estrella que interpreta papeles de secretaria, maestra de primaria, empleada de McDonald's y que con frecuencia usa anteojos, cosa que la diosa no hace jamás porque eso implica que tiene un defecto. La vampiresa o mujer fatal seduce como la serpiente seduce al ratón. Es indudablemente atractiva, pero al mismo tiempo tiene algo que nos dispara una alarma en la cabeza. Hay algo peligroso e inquietante en su belleza. Generalmente es la villana, a veces literalmente un vampiro, y la amazona, que en esencia es un personaje masculino en todo, excepto en su sexo. Los llamados personajes femeninos fuertes, o strong female characters, que por razones ideológicas han saturado la ficción en los últimos años, son una versión degradada de la amazona. El strong female character no es masculino, sino antifemenino, que no es lo mismo. Son personajes escritos por gente que tiene un desprecio patológico por las mujeres y considera que sus personajes femeninos son tanto mejores cuanto menos se note que son mujeres. Tipos que creen que cuando eliminan un rasgo femenino de un personaje, lo están descontaminando. Y fuera de esos 4 arquetipos femeninos, lo único que queda es combinarlos. Fusionar elementos de 2 arquetipos en un solo personaje o directamente mezclarlos todos. Analicemos las 2 únicas excepciones que pude encontrar en Star Wars, los únicos 2 personajes femeninos interesantes, y veremos que ninguna de ellas desmiente la regla general. Ahsoka, la coprotagonista de las guerras clon, y Varys, un personaje secundario de esa misma serie, que ha sido anunciado que regresará en la serie Ahsoka, porque esos 2 personajes generaron un montón de fanart de regla 34. Quise decir, porque los fans siempre quisieron que se profundizara más en su relación. Sí, muy profundo. Rico. Pero cuando miramos más de cerca, vemos que ambos personajes son consecuencia de correcciones de curso. Corrección de curso es un término que significa que una historia o un personaje de una serie no empezó con el pie derecho,
Pero los autores se noticiaron de las críticas negativas y lo modificaron. Esto es especialmente notorio en el caso de Ahsoka, que empezó siendo una típica Mary Sue de la Star Wars de Disney y la principal causa por la que el público odió la película Las Guerras Clon. Pero los autores decidieron que ese personaje iría cambiando de modo visible a lo largo de las 2 primeras temporadas de la serie. Y también se inventaron que esto en realidad siempre fue parte de un gran plan y que esos cambios estuvieron previstos desde el principio. Pero que todo es mentira. Ahsoka es inicialmente ingenua y optimista. Dedicó toda su vida a ser una Jedi y no tiene mucha experiencia en el mundo real. Está pegada emocionalmente a su maestro, aunque no en un sentido romántico, más de lo que se considera aceptable en su orden, lo cual la lleva a preguntarse por qué eso se considera algo malo. It's just, I get so confused sometimes. It's forbidden for Jedi to form attachments, yet we are supposed to be compassionate. Y tiene en general un problema para aceptar la ética de los Jedi, lo que se va a revelar en la subtrama de Varys. Al margen de eso, su historia funciona como un complemento de la de Anakin, y podemos decir que es el segundo personaje más importante de la trama. Por un lado, la trama de Ahsoka es la de una joven ingenua tomándose 15 kilos de píldoras rojas a lo largo de 7 temporadas. We're fighting for freedom. And freedom and peace require fear and death? We won't abandon you. Your troops will stay for security? For a while, to keep the peace. Another armed occupation is not a free Ryloth. How long before I am fighting you, Master Jedi? How many separatists have you met? What? Well, I mean, you think we're all the bad guys, but how many of us have you actually met? And droids don't count. Well, other than military officers like Grievous and Ventress, none, I guess. You and your mother are the first. Were you not cast out of your order? I left voluntarily. Yes, but you were motivated to leave by the hypocrisy of the Jedi Council. We were both tools for greater powers. With your help, the Jedi can stop Sidious before it's too late. Too late? For what? The Republic to fall? It already has, and you just can't see it. There's no justice, no law, no order, except for the one that will replace it. Una pérdida gradual de la inocencia. Y los guionistas aprovecharon que disponían de una cantidad de tiempo inusual para desarrollar esta trama de modo muy sutil, muy gradual, pero comenzaron ya en la temporada 1. Hay una escena donde 3 Jedi usan sus trucos mentales para interrogar a un prisionero. Ahsoka está parada detrás y por un momento vemos su cara de confusión, algo así como, nosotros somos los buenos, ¿no? Es un detalle sutil, pero se va a ir ampliando en las temporadas siguientes. Dentro de esa pérdida de la ingenuidad, Ahsoka es testigo de la creciente oscuridad de Anakin, sin poder hacer nada para evitarlo. Ahsoka, like you, I'm a learner. What does your master tell you? Anakin? Oh, you might find some of his thoughts on the future, a bit radical. Really? Why? Let's just say my master will always do what needs to be done. I'm not even sure how peacetime will agree with him. Y podemos no estar de acuerdo con su idea de lo que es un poquito, pero claramente Ahsoka ya se dio cuenta que hay algo que está mal en ese tipo. El hecho de que los espectadores estemos spoileados desde el inicio de la serie es aprovechado astutamente por los guionistas. Un episodio termina con Anakin enseñándole que algunas personas que ella admira van a decepcionarla, pero que simplemente tiene que aceptarlo como parte de la vida. Y nosotros, los espectadores, sabemos que está hablando de él mismo, pero ellos dos no lo saben. I don't know how I would have felt if a Jedi was really behind this. There are going to be Jedi who disappoint us, Ahsoka. But as long as we know there are good Jedi who fight for what's right, it makes it all worthwhile.
A medida que la trama avanza, Anakin y el Consejo Jedi ya no se respetan mutuamente, ya no confían mutuamente y no lo disimulan. Ahsoka claramente está dividida. Ahsoka entonces funciona como la brújula moral de Anakin, siendo probablemente la única Jedi a la que todavía respeta. Tell you nothing. Where are they? Master. Cuando ese personaje abandona la serie al final de la 5ª temporada, tenemos a un Anakin que ya ha perdido completamente el norte. Es un Lord Sith en todo, excepto en el bando. Varys es introducida en la 2ª temporada como un ejemplo de cómo funcionan normalmente las relaciones maestros-discípulo en la Orden Jedi, y por lo tanto, para mostrar que la relación entre Anakin y Ahsoka es sumamente heterodoxa. Varys es la perfecta discípula de la perfecta maestra y, por supuesto, las dos son mujeres. Pero ese personaje fue reciclado en la 5ª temporada con una nueva trama. Anakin se hunde en el lado oscuro por sus defectos personales, pero ¿qué tal si el problema no estuviese en el individuo, sino en las reglas de la orden? La ética de los Jedis es racional y consecuencialista. En otras palabras, en el dilema del tranvía, suponiendo que haya tranvías en el universo de Star Wars, los Jedi dirían que hay que accionar la palanca y matar a una persona para salvar a 5. Varys simplemente tomó ese principio y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Ahsoka, por su parte, al principio solo interpreta esa ética en su versión heroica, como un sacrificio del individuo para lograr un bien mayor. I guess that's our only choice. Master, can you hear me? Master! Ahsoka! Set off the bombs! We're trapped! I'm sorry, Master. We can't make it out. Can't make it out. Ahsoka, wait! Fire. Pero más tarde entiende su verdadero sentido. Uno no significa yo. Uno significa uno cualquiera. Es el más brutal de los utilitarismos. The ship went spiraling out of control. The Jedi went into action, tried to gain control of the ship. There was a populated landing platform right in the path of the ship, but the Jedi steered it clear of that, right into the portal wall. And on the other side of that wall was our home. Mom and Dad saw it coming. They got Rafa and I out. But they weren't so lucky. The Jedi didn't even capture Zero. The distraction of the ship helped him get away. Afterward, the Jedi came back and one of them came over to me. I'll never forget it. She was beautiful. Dark robes contrasting against her light green skin, penetrating eyes. She looked at me. And you know what she said? She said, I had to make a choice, but not to worry. The Force will be with you. That's it. Then she was off. I'm so sorry. Este video se volvió viral hace un par de años y supuestamente mostraba lo ridículos que se ven personajes masculinos si fuesen escritos como personajes femeninos. Hay dos cosas que quiero comentar sobre esto. Una, que es asombroso que gente que escribe, aunque más no sea como aficionados, no advierta que lo que realmente está mal en esta escena es que Batman y Gatúbela están fuera de personaje. No es una cuestión del sexo de los personajes. La Mujer Maravilla actuando como Gatúbela se vería tan ridícula como Batman. Y la otra, que es todavía más asombroso que la gente que volvió viral este video, no consideraba que Gatúbela actuando como Batman se veía tan ridícula como Batman actuando como Gatúbela. La regla que suele acompañar estos videos de YouTube sobre cómo escribir personajes femeninos, o cómo escribir personajes femeninos inspiradores,
o cómo escribir personajes femeninos fuertes, es si se ve ridículo con los géneros invertidos es porque es ridículo. Y les voy a proponer un pequeño ejercicio. Aplicar esa regla, esa misma regla, a esos mismos decálogos acerca de cómo escribir personajes femeninos. O sea, usen esos decálogos para escribir un personaje masculino. Cómo escribir un personaje masculino fuerte. O cómo escribir un personaje masculino inspirador. Y fíjense que sale de ahí. Si se ve ridículo con los sexos invertidos, es porque es ridículo. El problema de escribir personajes del otro sexo que el autor creo que está sobrevalorado. Hay ciertamente problemas menores como la falta de naturalidad en el modo de hablar o lo que alguien llamó el punto ciego social. El punto ciego social consiste en que no tenemos muchas experiencias acerca de cómo hablan las personas del otro sexo cuando no hay alguien de nuestro propio sexo escuchando, porque siempre que escuchamos una conversación nosotros estábamos presentes. Yo creo que en estos casos es un buen consejo el que se suele dar, darle el borrador a un amigo / una amiga para que te señale lo que se ve poco natural, pero creo que este es un defecto muy menor, es simplemente un problema de cosas que se sienten naturales en un sexo, pero no en el otro, y se te puede pasar, cuando estás escribiendo esto se te puede pasar por alto. Hey, you know, I just had a thought. If young Kelly meeting old Kelly has changed the timeline, would we even know about it? How about we say past and present Kelly? Pero esto es un problema menor, no es realmente grave. El problema realmente grave es que los personajes del otro sexo no tengan interior, es decir, que no tengan personalidad, no tengan motivaciones, no tengan objetivos ni temores, sino que sean marionetas de un discurso ideológico del autor. Y este es el caso con los personajes femeninos de Star Wars. Este es el problema que de fondo. Un consejo para escribir personajes femeninos: dejen de creer que hay algo que corregir en el modo en que se escriben los personajes femeninos. Durante siglos, la literatura produjo estupendos personajes dramáticos, estupendas heroínas, estupendas villanas, estupendos personajes trágicos. Fue recién cuando aparecieron la gente que vino a corregir el mundo que todos los personajes femeninos apestan. O sea, dejen de querer arreglar lo que no estaba roto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Those tanks are too big to follow. See? See? Size is not everything. Hmm? Smaller in number, are we? But larger in mind. Do you have any idea what the General is talking about? How should I know? There's no figure in a Jedi Master. If you're looking for a friend of the Bardatans, look no further than Representative Binks. The Queen has been alone with him for quite some time now. The innocence of a child, his Gungan ass. Perhaps appealing to the Dagorian. His mind is. Well, my mind would be more at ease if I knew what they've been up to. Remind me why I'm the one playing the part of the slave? I tried it once. I wasn't any good at it. Besides, the role of master comes easily to me. Really? Well, this time try to be convincing at it. First, we have that thing to do. What thing? You know? Well, we don't have time for that, sir. Yes, we do. Well, I'll just let you two sort this out. I'll be waiting on the ship with the rest of the team.